revela el mecanismo molecular subyacente al mantenimiento de las floraciones de dinoflagelados marinos en condiciones bajas de dióxido de carbono y nutrientes inorgánicos. Las floraciones de algas nocivas, o los FANGs, están compuestas principalmente por dinoflagelados marinos, el cual estas producen efectos negativos tanto en ecosistemas marinos, maricultura y salud humana. Los elementos esenciales que participan en la formación y el mantenimiento de las floraciones están compuestas de carbono, nitrógeno y fósforo. A medida que avanza la floración, había una disminución en la cantidad de dióxido de carbono y nutrientes inorgánicos. Precisamente las floraciones de dinoflagelados se caracterizan por tener una mayor biomasa y a la vez persisten durante semanas con niveles bajos de nutrientes inorgánicos ambientales en algunos estuarios, desconociéndose los mecanismos moleculares que permiten esa persistencia. Y esto básicamente es un requisito previo vital para una gestión eficaz de la floración. Por lo tanto, los dinoflagelados poseen múltiples características ante una baja cantidad de CO2 e inanición de nutrientes durante el periodo de floración. Esas múltiples estrategias consisten en aumento de expresión del transportador de sustrato y reasignación de metabolitos celulares. Por tanto, la capacidad de dinoflagelados consiste en captar los nutrientes orgánicos, así como su potencial heterotrofías, y esto básicamente estaría promoviendo la formación de floraciones de dinoflagelados sobre las otras especies de citoplancton coexistentes. Básicamente las floraciones de algas nocivas contienen bajo nivel de nutrientes inorgánicos y alto nivel de nutrientes orgánicos, el cual esto estaría generando nuevos mecanismos metabólicos, y eso básicamente estaría garantizando la utilización de CO2 disuelto y nutrientes orgánicos durante prolongados auges en dinoflagelados. El Prorocentrum en sí viene a ser la especie clave de estas mareas rojas, el cual existe una mayor biomasa de estos dinoflagelados y otras especies, con una disminución del dióxido de carbono y nutrientes inorgánicos. Por lo tanto, para poder estudiar esos mecanismos, aquí se estudia básicamente, se hizo la metaproteómica, con el fin de comparar los perfiles de expresión de proteínas de muestras de Prorocentrum, esto en ausencia de floraciones, floraciones medias y floraciones tardías, con el fin de descubrir los mecanismos subyacentes responsables de la alta masa de los organismos, así como la disminución de dióxido de carbono y nutrientes inorgánicos. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue revelar los procesos metabólicos que sostienen la progresión de la floración y descifrar las redes metabólicas para la utilización del dióxido de carbono y nutrientes orgánicos de células de Prorocentrum. Aquí básicamente se está observando un registro en cuanto a la densidad celular y la concentración de clorofila A, haciendo un estudio de la densidad celular tanto de Prorocentrum como de otras especies. Entonces la especie clave de esta marea roja es Prorocentrum. Esta es ausencia de floración, y a medida que avanzaban los días del 6 de mayo al 8 de mayo, que sería la floración media, aumentaba la densidad celular del Prorocentrum, a diferencia de otras especies, y al mismo tiempo también se medía la concentración de la clorofila A, expresado en microgramos por litro. Y a medida que avanzaban los días del 8 al 10 de mayo, aumentaba la densidad celular del Prorocentrum, siendo mayor a 20.000 células por mililitro. Igual ocurría con otras especies, solo que había una disminución significativa en comparación a las células de Prorocentrum. Y al mismo tiempo también aumentó la concentración de clorofila A. Y luego pasamos a la fase de disipación, desaparición de esta marea roja, y básicamente aquí tenemos menos cantidad de organismos. Luego se hace un estudio de proteínas en cada una de las fases: ausencia de floración, floración media y floración tardía, donde aquí básicamente se descubrieron como 8.723 proteínas, de las cuales fueron identificables 81.9%. Y de ese 89.1%, 49.21% correspondía a Prorocentrum. Ese sería el mayor porcentaje de proteínas de Prorocentrum en ausencia de floraciones, a diferencia de otras especies, pasando a floración media,
donde básicamente de 10.91 proteínas, 93.3 proteínas por ciento de proteínas eran identificables, correspondiendo al 66,9% de proteínas correspondientes a Prorocentrum, esto en floración media. Pasando luego a floración tardía, de 11.673 proteínas que se encontraron, se han identificado 91.6% de proteínas, de las cuales de ese porcentaje 61.6 correspondían a proteínas del Prorocentrum, a comparación de otras especies. ¿Sí? O sea, más que todo había mayor cantidad de proteínas en Prorocentrum, a diferencia de otras especies mencionadas básicamente aquí con distintos colores. Por lo tanto, a medida que aumentaba la floración, iba de ausencia de floración, floración media y floración tardía, tenemos aquí básicamente una disminución en cuanto a la cantidad de nitrógeno orgánico disuelto, ¿sí? Lo mismo también se observa una disminución en cuanto a la cantidad de nitrógeno inorgánico disuelto. Y precisamente en cuanto a la cantidad de CO2, esta iba disminuyendo a medida que aumentaba la floración. Pasaba ausencia de floración, pasamos a floración media y floración tardía. Sin embargo, el oxígeno aumentaba. O sea, tenemos aquí ausencia de floración, esta era la concentración. Y pasando a floración media, aumentaba la concentración de oxígeno. ¿Sí? Sin embargo, a floración tardía había una disminución de la concentración de oxígeno. Esto por la fotosíntesis realizada. Y en cuanto a la cantidad de fosfatos, había fosfato orgánico disuelto, había una disminución a medida que aumentaba la floración media a floración tardía. Por lo tanto, haciendo estudios de los mecanismos moleculares, se observa, en primer lugar, la captación del CO2, que va hacia el citoplasma de la célula. Y gracias a la anhidrasa carbónica, que se sobreexpresaba bajo condiciones de floración media y tardía, se convertía a ácido carbónico. Y básicamente el bicarbonato se combinaba o reaccionaba con la fosfoenol piruvato. Gracias a esta fosfoenol piruvato carboxilasa que fue a formar la oxalacetato. Y esta oxalacetato, que contiene 4 carbonos, ¿sí? Pasa, obviamente, todo esto sería el ciclo de la C4. Esta oxalacetato principalmente pasa del citoplasma hacia ¿dónde? Hacia los cloroplastos. Y esta oxalacetato, gracias a la fosfoenol piruvato carboxiquinasa, se convierte en fosfoenol piruvato con una consiguiente descarboxilación. Y esta oxalacetato se va a convertir en la malato. Y precisamente esta malato que se convierte en malato a partir de la oxalacetato gracias a la malato deshidrogenasa, que es el MDH1. Y esta malato se convierte en piruvato gracias al NADP malato descarboxilasa, con la liberación del dióxido de carbono, que al final debe ser fijado por el ciclo, en este caso el ciclo de Calvin, por la Rubisco, en el ciclo de Calvin por la Rubisco. Por lo tanto, esto sería el ciclo C4. Tanto la fosfoenol piruvato carboxilasa como la fosfoenol piruvato carboxiquinasa y el NADP malato descarboxilasa, estas se van a sobreexpresar tanto en condiciones de floración media y también condiciones de floración tardía. Y habría otra sobreexpresión con respecto a los transportadores del nitrógeno inorgánico disuelto, así como los nitritos. En este caso hay una sobreexpresión tanto en floración media y tardía, a diferencia de condiciones de no floración, en el transportador denominado NIR-C, el cual permite el transporte del nitrito del exterior de la célula hacia el interior. Y este nitrito precisamente también hay una sobreexpresión de la nitrato reductasa, el cual convierte el de la nitrato a la nitrito. Y una vez que tenemos el nitrito, tenemos la nitrito reductasa, el cual se convierte al amonio, el cual hay una sobreexpresión del NIR, tanto en floración media como en floración tardía. Este amonio pasa del citoplasma hacia los cloroplastos. Y dentro del cloroplasto, gracias a la glutamina sintetasa, este amonio se convierte en glutamina y precisamente luego tenemos la GLT1, ¿sí? Que es
la glutamato sintetasa, ¿sí? Y el otro que sería el glutamato sintetasa, que sería el ferrodoxin. O sea, que estaría convirtiéndose en glutamato a partir de la glutamina gracias a estas dos enzimas, el cual también todas estas enzimas se sobreexpresan, ¿sí? Estas proteínas, mejor dicho, se sobreexpresan tanto a condiciones de floración media y tardía. Y este glutamato al final se convierte en clorofila e aminoácidos dentro del cloroplasto. Y precisamente luego se da el proceso de fotorrespiración y esto se da ante condiciones de baja cantidad de CO2 y aumento de la cantidad de oxígeno. Porque aquí básicamente durante la fotorrespiración principalmente se fija, aquí tenemos el 2-fosfoilicolato que se convierte a glicolato gracias a la PGLP, ¿sí? Y esta PGLP es la fosfoglicolato fosfatasa. Y este glicolato pasa de los cloroplastos hacia los peroxisomas. Y ese glicolato dentro de los peroxisomas se convierte en glioxilato. Por lo tanto, este glioxilato se convierte en glicina, gracias en este caso a en este caso tenemos al GGAT. Entonces, y es gracias a este GGAT que sería la glutamato glioxilato aminotransferasa. Tenemos la glicina y esa glicina pasa del peroxisoma hacia las mitocondrias. Y dentro de las mitocondrias, precisamente esta glicina se convierte en succinato gracias al SHMT, que es la glicina hidroximetiltransferasa. Y una vez que tenemos la serina, o sea, con la consiguiente liberación del dióxido de carbono y amonio, la serina pasa de las mitocondrias hacia los peroxisomas. Y esa serina se convierte en glicerato. Y la glicerato pasa del peroxisoma hacia los cloroplastos, convirtiéndose a 3-fosfoglicerato. Y ese fosfoglicerato se convierte en la ribulosa 1,5 bifosfato para la fijación del dióxido de carbono. Por lo tanto, todas estas proteínas, básicamente las proteínas de la fotorrespiración, se sobreexpresaban más que todo en condiciones de floración media y tardía. Ahora, precisamente, como el nitrógeno inorgánico disuelto se encuentra en baja cantidad durante los procesos de floración, esto era insuficiente para absorber toda la cantidad de nitrógeno. Por lo tanto, también se sobreexpresaron los transportadores del nitrógeno orgánico, el cual transportaba péptidos y aminoácidos. Entonces, y bueno, precisamente en el caso de los péptidos, estos se convertían en aspartato. Y luego tenemos que este aspartato a nivel de citoplasma se convierte en oxalacetato gracias a la aminotransferasa de aspartato. Y esto sería el aspartato citoplasmático, ¿sí? O sea, sería aminotransferasa de aspartato citoplasmático, que convierte el aspartato en oxalacetato y este pasa hacia los cloroplastos. Y precisamente los aminoácidos también pasan a procesos metabólicos para convertirse en este caso liberan CO2 y amonio. Ese CO2 puede pasar a formar parte del ciclo del TCA, ¿sí? O ciclo de los ácidos tricarboxílicos, donde aquí reacciona con el oxalacetato y gracias a la citrato sintasa se convierte en citrato. Y esto pasa a convertirse en isocitrato y la isocitrato se convierte en alfa ketoglutarato gracias básicamente al isocitrato deshidrogenasa, que es el IDH1, el cual se sobreexpresaba bajo condiciones de floración media y tardía. Y luego tenemos el alfa ketoglutarato que se convierte a succinil coenzima A con la liberación de dióxido de carbono, igual que el caso anterior, y aquí básicamente también se sobreexpresa durante las condiciones de floración media y tardía. Entonces, precisamente aquí también el aspartato que se encuentra a nivel mitocondrial se convierte a oxalacetato gracias a la GOT2, que sería la aminotransferasa de aspartato mitocondrial, básicamente, ¿sí? Bueno, y aquí, bueno, también los destinos de los productos metabólicos de los aminoácidos, así como el CO2 y el amonio, pasan a convertirse a carbamoil, fosfato para pasar al ciclo de la urea, el cual se sobreexpresaba también durante las condiciones de floración media y tardía. Precisamente durante el proceso de glucólisis se estaría liberándose más que todo
metabolitos intermediarios, así como la energía para que sean utilizados durante el ciclo de la TCA, ¿sí? Y esto la glucosa pasa a convertirse a glucosa 6-fosfato, de la glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, hasta llegar a lo que viene a ser la piruvato. También había una sobreexpresión de los transportadores de fosfato. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos un fosfato, un cotransportador, ¿sí? Y aquí también tenemos otro transportador dependiente del sodio, para que transporte los fosfatos desde el exterior hacia el interior de la célula, ¿sí? Y esto puede servir para la síntesis de fosfolípidos y ácidos nucleicos, básicamente. Por lo tanto, el que se sobreexpresen durante la fase del ciclo C4 las proteínas significa una mejor captación de carbono, ¿no? En este caso a partir del dióxido de carbono, el cual estaría favoreciendo principalmente el crecimiento celular durante las floraciones. Entonces, luego se hizo un estudio en cuanto a la actividad enzimática de proteínas de asimilación del carbono. En este caso se utilizó la rubisco 1,5 bifosfato, la anhidrasa carbónica, la fosfenol piruvato carboxilasa y fosfenol piruvato carboxiquinasa. Se estudió la actividad enzimática y también en este caso los genes, básicamente, ¿no? Los genes transcritos. Entonces, los que fueron expuestos a distintas fuentes de nitrógeno, nitrato, amonio, urea y aspartato, no se encontraron diferencias significativas, se mantuvieron constantes las actividades enzimáticas, ¿sí? Esto también se nota en la expresión de genes. En cuanto a la anhidrasa carbónica, básicamente, bajo condiciones de nitrato y amonio no hubo diferencias significativas, sin embargo hubo una disminución en la actividad enzimática frente a la urea y el aspartato. Y también tenemos en la fosfenol piruvato carboxilasa, tampoco hubo diferencias significativas en cuanto a cultivos que fueron expuestos a nitrato y amonio. Sin embargo, hay una disminución significativa frente a fuentes de urea y aspartato. Y lo mismo aquí también tenemos la fosfenol piruvato carboxiquinasa, ¿no? No había tampoco diferencias significativas en cuanto a fuentes de nitrato y amonio, sí, pero había una disminución frente a la urea y el aspartato. Y eso también se observa lo mismo en cuanto a la expresión de genes, ¿sí? Entonces aquí se hizo un estudio de actividad enzimática y también expresión de genes. Muchas gracias.